Hoy día estamos terminando nuestra serie de historias del pasado, hablando de gente en la Biblia y cómo Dios los usó y qué podemos nosotros aprender de sus vidas. Y hoy día vamos a hablar de Cleofas. ¿Quién de ustedes conoce quién es Cleofas? Ninguno. Está en la Biblia. Yo sé que leen la Biblia todos los años, pero Cleofas era un tipo mencionado una sola vez en la Biblia. Es un señor, suficientemente importante que Dios lo menciona en la Biblia. Y vamos a aprender de su vida esta mañana. Así que si tienen su Biblia, vayan a Lucas capítulo 24. Si no tienen Biblia, afuera en la entrada hay Biblias. Lucas capítulo 24. Y yo voy a empezar en el versículo... Versículo 13. Lucas capítulo 24, versículo 13. Ese mismo día, dos de ellos iban de camino a una aldea llamada Emaús. ¿Quién eran ellos? Pues estamos hablando de los seguidores de Cristo. Hay los 12 discípulos, pero había muchos más que habían seguido a Cristo. Y estos dos, si lees en el capítulo 23 y al principio del 24, estos eran unos señores que estaban siguiendo a Cristo, obviamente, y estaban con los discípulos cuando muere Cristo. Y después de que había muerto Cristo, estos dos señores estaban con los 12 discípulos orando a escondidas cuando viene María a contarles que el cuerpo de Cristo no estaba en la tumba al día siguiente. Bueno, 3 días después de que se había muerto. En ese mismo día, dos de ellos iban de camino a una aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén unos 10 kilómetros. Iban hablando de todo lo que había sucedido. Y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y los iba acompañando. Pero ellos no lo reconocieron, y es que parecían tener venados los ojos. Y se veían tan tristes que Jesús le preguntó, ¿de qué tanto hablan ustedes? Y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido estos días? Pues, ¿qué ha sucedido?, preguntó Jesús. Y ellos le respondieron, lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante todo el pueblo era un profeta poderoso en hechos y en palabra. Pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que condenaran a la muerte y lo crucificaron. Y nosotros teníamos la esperanza de que Él habría de redimir a Israel. Sin embargo, ya van 3 días de que todo esto pasó. Y aunque también nos han dejado asombrados algunas mujeres de entre nosotros que fueron al sepulcro antes de que amaneciera, como no hallaron el cuerpo, han venido a decirnos que tuvieron una visión en la que unos ángeles le dijeron que Él vive. Y algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo tal y como las mujeres lo dijeron, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús le dijo, ¡ay, insensatos! ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarle todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él. Y cuando llegaron a la aldea donde iban, Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Pero ellos lo obligaron a quedarse y le dijeron, quédate con nosotros porque ya es tarde y es casi de noche. Y Jesús entró y se quedó con ellos. Mientras estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo. Y luego partió y les dijo a ellos. Y en ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero
Él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo instante se levantaron y volvieron a Jerusalén. Y allí encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, los cuales decían, en verdad el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Pero los dos, por su parte, les contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Mira qué bella historia, ¿no? Cristo ha muerto, ha resucitado, y dos de sus seguidores que estaban con los discípulos la mañana en que Él resucita, escuchan la historia y ellos deciden que van a ir a Emaús. Y en el camino viene Jesucristo resucitado y empieza a hablar con ellos. Y aquí ahí pasan algunas cosas que son muy interesantes. Si sigues en el Nuevo Testamento, llegarás a una de las cartas de Pablo donde él dice que las cosas de Dios eran misteriosos y no se les podía entender antes de que viniera Jesucristo. Y aquí vemos que esto es verdad. Porque Jesús empieza a enseñarle de todas las profecías acerca de él, desde Moisés hasta su venida. Y al enseñarles las profecías acerca de él, ellos dicen que se les empieza a arder el corazón, ¿no? En otras palabras, ellos empiezan a entender la palabra de Dios como los discípulos y los sacerdotes y todos antes de que viniera Cristo no podían entender, porque era un misterio para ellos. Pero Dios ha muerto y ha resucitado. Y eso significa que el velo entre hombre y Dios se había partido. Entonces Dios ya puede venir directamente a nosotros. Nuestro pecado es perdonado, podemos estar en relación con Él. Entonces podemos empezar a recibir todo lo que Dios tiene para nosotros de su palabra. Si alguien te pregunta por qué es importante la palabra de Dios, esto es un ejemplo de la razón por la cual es importante. Porque todo es inspirado por Dios. El Espíritu Santo ha guardado su santa palabra por siglos. Y el Espíritu Santo toma la palabra escrita en su Biblia y lo hace vivo, es lo que dice la Biblia misma. Nosotros no solo escuchamos o leemos las palabras de Dios, sino que el Espíritu lo hace vivo y hace que arde en nuestro corazón. Al escuchar, al leer la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, puede cambiarnos desde el interior para afuera, incluso nuestro entendimiento. Saben, los psicólogos han hecho estudios. En los 80 hicieron un estudio que tomaron varios niños y miraron todas sus notas en la escuela. Y después, parte de los niños los dividieron en 3 grupos, ¿no? Y uno de los grupos le empezaron a enseñar la palabra de Dios. Y empezaron a memorizar la palabra de Dios los niños. Otro grupo no se le leía nada de la palabra de Dios, ¿no? Y al fin del estudio, los niños que habían memorizado la palabra de Dios, se les subieron las notas en la matemática, en el inglés, en la ciencia, en todo tipo de estudio, se les subió el entendimiento y las notas. Porque la palabra de Dios es vivo y activo. Y hace vivo nuestro interior. Y hace posible mejor entender todas las cosas de este mundo, ¿no? Bello. Estos 2 hombres iban caminando, viene Jesús y empieza a hablar y le cuenta todas las profecías acerca de él. Pero no es hasta que están cenando que Jesús toma el pan y lo parte y se les da a estos 2 hombres que ellos se dan cuenta, oh, esto es lo que Cristo dijo antes de morir. Ellos habían escuchado todas las historias. Sí, solo han pasado 3 días, pero mira lo que dicen ellos cuando Jesús le pregunta por qué andan
conversando tan intencionalmente, ¿no? Ellos le dicen, eres el único en todo Jerusalén que no ha oído lo que ha pasado. Los chismes han corrido por todo Jerusalén. Todo el mundo ha oído todo lo que ha pasado. Estos dos eran seguidores de Dios. Seguramente habían oído de los discípulos lo que Jesucristo dijo en la última cena, en la Pascua. Entonces Jesús, al partir el pan, se les es revelado a ellos por el Espíritu Santo todas las profecías que habían oído caminando por 10 kilómetros. Al partir el pan es como el momento, en inglés decimos el climax del story. ¿Cómo se dice en español? La clímax de la historia. ¡Papá! Reconocen, este es Jesucristo, el cumplimiento de todos los profetas de nuestra historia. Y al darse cuenta que Jesucristo está en su medio, Él desaparece. Lo bello de esta historia es que a la misma vez que Él está con ellos, ese mismo día está con Simón, se revela a Simón Pedro, ¿no? Ya no Cristo está contenido en un lugar físicamente, porque está en su cuerpo nuevo, ¿no? Hay muchas cosas bellas de esta historia. Vemos el cumplimiento de profecía y es probado por ellos al ver a Jesucristo. Vemos que Jesucristo realmente ha resucitado. Estos son dos de más de 500 testigos que ven a Jesucristo resucitado después de la crucifixión. Pero ¿qué podemos aprender nosotros de este señor Cleofas? ¿Y por qué era tan importante que Dios mencionara a este Cleofas en la Biblia, aparte de ser testigo de Jesucristo resucitado? Para nosotros es importante porque nosotros cuando tomemos el pan no estamos celebrando una ceremonia tradicional religiosa. Estamos celebrando el hecho de que nuestro Mesías, nuestro Salvador, murió por nuestro pecado. Y es un recuerdo a cada uno de nosotros, porque el enemigo tiende a mentirnos en el oído, nos suspira en nuestros pensamientos que este pecado que cometí hoy es suficiente para separarme de Dios. Pero cada vez que vengo me reúno con ustedes y partimos el pan, recordando que el cuerpo de Cristo fue roto por nosotros. Es el Espíritu Santo que grita más fuerte que la mentira del enemigo que no hay pecado suficientemente mugroso para separarme del amor de Cristo. Dios no solo quiere, Él puede perdonar y redimir. Él no solo se olvida de nuestro pecado, Él perdona y redime mi pecado. Y Él toma lo que el enemigo intentó para mi mal y Él lo usa para mi bien y el bien de los demás. Eso significa que incluso el pecado que yo he cometido, Dios lo utiliza para mi bien cuando yo me arrepiento y se lo rindo a Él. Lo redime por completo. Él no solo paga la cuenta de mi pecado, Él convierte mi pecado y la consecuencia de mi pecado, lo convierte en algo que será utilizado para mi bien y el bien de los demás. Increíble. También es importante para nosotros porque cuando nosotros comemos de la cena del Señor, tomando el pan, ungiéndolo en el jugo, recordando la sangre derramada por Cristo, nos recuerda del pacto cumplido que Dios ha hecho con nosotros. Que no solo soy perdonado, yo tengo identidad nueva. Yo ahora soy hijo o hija del Señor de señores, Rey de reyes. Pablo dice que somos como hijos e hijas adoptadas. Cristo ha hecho un intercambio con nosotros. Él tomó nuestra identidad como pecador sobre la cruz y en su lugar nos dio a nosotros el derecho de tomar su identidad como heredero del Rey de Reyes, Señor de señores. Wow.
La semana pasada hablamos de la importancia de nombres, ¿no? Y es por eso que cuando bautizamos a la gente no usamos el apellido. Yo cuando era niño y fui bautizado, el pastor dice, ¿qué nombre se le ha dado a este niño? Y mis padres dicen, Jeffrey Shane Dietz. Y el pastor me bautiza, entonces me dice, entonces te bautizo en el nombre Jeffrey Shane, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no dice el apellido. Porque al bautizarme está declarando que ya no soy Jeffrey Shane Dietz. Ahora yo estoy resucitado de nuevo, Jeffrey Shane, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hijo del Señor de señores, Rey de reyes. ¿No? Tengo identidad nueva. Entonces al tomar la cena del Señor me recuerda que yo soy hijo del Señor de señores, Rey de reyes. Que ya no debo de caminar como Jeffrey Shane Dietz. No, yo debo de caminar como Jeffrey Shane, hijo de Dios. Celebrando, llevando su nombre en todo lo que yo hago. A donde quiera que voy, llevo el nombre de Dios. Eso es mi identidad nueva, mi llamado para todo aquel que ha rendido su vida al señorío de Cristo. Nuestro llamado es llevar el nombre de Cristo a donde quiera que vayamos. Criar a nuestros hijos a conocer a Cristo y vivir para Cristo. Vivir en mi familia para que toda mi familia extendido conozca que yo soy hijo o hija del Señor de señores, Rey de reyes. Y conozcan el nombre de Cristo. Donde quiera que trabaje, que el mundo conozca que yo soy hijo de Dios. ¿No? Eso es importante porque en el mundo en que vivimos aquí, en este país, en Estados Unidos, se nos dice al diario que no debemos de declarar el nombre de Cristo en nuestro trabajo. Pero eso es mentira del enemigo. Nuestro Dios ha declarado y ha comprado el derecho de que nosotros llevemos el nombre de Cristo a donde quiera que vayamos. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que en el nombre de Cristo hay poder y autoridad. Cristo dice que toda autoridad en el cielo y en la tierra se le ha sido dado a Él. Entonces, cuando yo camino en el nombre de Cristo, estoy caminando con toda la autoridad del cielo. Cuando yo camino en los caminos que Cristo quiere que yo camine, no hay nada que me puede parar, porque yo estoy caminando con la autoridad de todo el cielo y la tierra. Entonces, declaro el nombre de Cristo sin vergüenza y sin preocupación de lo que venga contra mí por declarar el nombre de Cristo. Porque en este mundo, el mundo me puede echar del trabajo, me puede abusar, incluso me puede quitar la vida a este cuerpo. Pero no me quitará la vida de mi alma, porque mi alma vivirá para siempre. Porque ahora vivo en el Espíritu. Y este cuerpo es temporáneo. Entonces incluso la muerte en esta tierra no me da miedo porque yo estoy viviendo para Dios, para sus propósitos. Y tal como Jesucristo, tal como Cleofás dio testimonio, yo resucitaré en un cuerpo nuevo cuando vuelva Cristo. Apocalipsis dice que cuando Él vuelva, todo aquel que ha rendido su vida al señorío de Cristo va a resucitar con Él de nuevo. Cuerpo nuevo, tal como Cristo está utilizando en esta historia. En otras palabras, este cuerpo físico que está fallando, todos nosotros tenemos una enfermedad mortal. Todos. No importa cuánto tratamos de evitarlo, todos nosotros, este cuerpo va a morir. Incluso si vivimos hasta que vuelva Cristo, este cuerpo va a ser echado al basurero. Todos tendremos un cuerpo nuevo. Entonces yo no tengo de caminar con miedo de este cuerpo. Esto es temporáneo. Entonces cuando el enemigo me dice, no, cuidado, te pueden maldecir, te pueden abusar, te pueden torturar, incluso te pueden matar por usar el nombre de Cristo. Yo digo, make my day.
mi mejor Dirty Harry impresión, Clint Eastwood. Make my day. Yo vivo para Cristo. Aún si quitas mi vida en este cuerpo, yo sigo viviendo para Cristo. Dios me dará un cuerpo nuevo. Esto es temporal. Este cuerpo está bajo la condenación del pecado, como el resto de este mundo. Pero mi Señor ha vencido esta muerte. Y Él está preparando para mí una casa eterna donde no fallece nada, donde Él me dará cuerpo nuevo. Entonces, cuando nosotros nos reunimos y comemos del pan, tomando del jugo, estamos más que celebrando una tradición, una religión. Estamos celebrando el hecho de que Dios es quien dice que es. Él ha hecho lo que ha dicho que ha hecho. Y eso significa que Él hará lo que dice que hará. Que al comer el pan y tomar el jugo me está recordando de que yo he sido comprado por un precio y que Cristo ha transformado a este pecador a alguien sano y salvo, heredero de Cristo. Ahora, ¿qué más podemos aprender o aplicar a nuestra vida de este Cleofás? ¿Qué hace Cleofás cuando se da cuenta que Jesucristo había estado con él? Interesante, la historia no dice por qué iban a Emaús. No dice. Pero era suficientemente importante que han dejado a los discípulos en la mañana en que han oído que Jesucristo supuestamente ha resucitado. Y no sabemos por qué están saliendo a Emaús, pero dice que van y es tan importante para ellos lo que han oído acerca de Jesucristo, que están hablando por 10 kilómetros. Eso, pues, el ser humano camina 1 kilómetro, 4 kilómetros por hora en general, hoy en día. En esos días serían más como 6, 7 kilómetros por hora, porque no habían caminos, eran de tierra, no tenían zapatos como los nuestros, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por 2 horas ellos están hablando de lo que habían oído. Eso nos da una ventana, una vista a lo que tan importante era para ellos lo que ha pasado. Sin embargo, es tan importante que hablan por 2 horas sin parar acerca de esto, pero han dejado Jerusalén. Si era tan importante para ellos lo que han oído, eso también indica para nosotros que hay una razón muy importante por la cual van a Emaús. Tan importante que, habiendo oído lo que ha sucedido con Jesucristo, aún dejan Jerusalén para ir a Emaús. No nos dice la Biblia por qué razón tienen que ir a Emaús, pero tienen que ir por alguna razón muy importante. ¿Y por qué es importante que sepamos eso? Porque apenas ellos se dan cuenta que Jesucristo había estado en su presencia, ¿qué es lo que hacen? Abandonan Emaús y van caminando de noche por 2 horas de vuelta a Jerusalén. Y en noche estamos hablando más de como 3, 4 horas, porque no tenían luces como nosotros. Van con una vela o lámpara de aceite que ilumina apenas unos 2 pasos enfrente de sus pies. Era tan importante para ellos ir a Emaús que dejan Jerusalén sabiendo que Cristo no estaba en la tumba y no sabían si realmente había ascendido o no. Cuando se dan cuenta que Cristo está vivo, no importa qué es la razón por la cual habían ido a Emaús, abandonan eso para volver a Jerusalén para decirle a los seguidores de Cristo que Él realmente había ascendido. ¿Y qué nos enseña eso a nosotros? Que no importa qué tan importante es lo que tú tienes que hacer mañana o en el próximo 10 minutos.
El hecho de que nuestro Señor ha ascendido de la tierra de los muertos, ha resucitado entre los muertos, es tan importante que nosotros debemos de compartirlo con todo el mundo. Que no hay nada más importante en nuestra vida que seguir y servir a nuestro Señor y Salvador y compartir la buena noticia de su muerte y resurrección con todo el mundo alrededor de nosotros. Sin embargo, la mayoría de iglesias esta mañana están poniendo más énfasis en los creadores, en sus iglesias esta mañana, están poniendo más énfasis en estudio bíblico, en hacer crecer tu conocimiento acerca de Dios, que en poner énfasis en compartir el amor de Dios y la buena nueva de Dios con el mundo afuera de sus iglesias. Hay pastores alrededor de todo el mundo esta mañana que están diciendo, paga más moneda en la ofrenda para hacer crecer más nuestro edificio, para hacer crecer más mi salario como pastor. Nunca dirían eso, pero hay muchos que están pidiendo su dinero para hacer crecer esas cosas. Hay pastores alrededor del mundo esta mañana que están hablando de la reputación de la iglesia, del color de la alfombra, de la importancia de saber la diferencia entre el bien y el mal. Y esas cosas no son malas, pero Cleofás abandona todo para compartir la buena noticia de que Jesucristo había resucitado. Y eso nos señala a nosotros la importancia y nuestro primer llamado ante todo. Nosotros tendremos toda la eternidad para hacer crecer nuestro conocimiento acerca de Dios. Es más, pasaremos toda la eternidad en la presencia de Dios y no tendremos que trabajar duramente para memorizar la palabra de Dios, para entender más acerca de Dios. Tenemos toda la eternidad para estar en su presencia y que Él nos cuente todo. Pero lo que no tenemos es toda la eternidad para compartir la buena noticia de que Él ha muerto y resucitado entre los muertos para el pecado del hombre. Ese tiempo es limitado. Entonces, sí vamos a estudiar la Biblia, sí vamos a tener discipulado y estudios bíblicos y esas cosas, sí vamos a predicar la palabra de Dios cada domingo aquí para que sepamos más de Dios. Pero eso no es de suprema importancia. Suprema importancia para nosotros es el llamado de llevar la gloria de Dios, el evangelio de Dios, al mundo que no conoce a Dios. Porque tenemos tiempo limitado para hacer eso. Porque Dios dice que va a venir el día en que va a volver Cristo y en ese día se separarán las ovejas de entre, como dice en Apocalipsis, the goats, los cabritos. Y que cuando vuelva Cristo ya no hay más oportunidad. Y en ese instante es decidido la eternidad para toda la humanidad. O eternidad con Dios en el cielo, o eternidad en el infierno separado para toda la eternidad de Dios. Cleofás la historia de Cleofás nos recuerda a nosotros de la importancia y la prioridad de nuestra vida como cristianos antes de que vuelva Cristo. Todo lo que hacemos debería de tener como suprema importancia compartir acerca de Cristo, del amor de Dios y de la obra que Él hizo sobre la cruz por nosotros y por ellos también. Dios no solo murió por mí, por ti, Dios murió por toda la humanidad. Porque Juan 3:16 dice que es su deseo que nadie muriera. Que Cristo murió para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Y en otras partes del Nuevo Testamento dice que Cristo dice que es el deseo de Dios que nadie se pierda, ninguno. Pero ¿cómo conocerán a ellos Cristo si nosotros no lo llevamos a ellos?
¿no? Entonces, esta mañana vamos a celebrar la cena del Señor y yo les invito a que cuando tomen un pedazo de pan y lo ungen en el jugo, recuerden el cuerpo de Cristo que ha sido quebrantado por ustedes. Y recuerden la sangre que fue derramado por ustedes en la cruz. Y cuando tomen el cuerpo y sangre de Cristo, pídele al Espíritu Santo que renueve una pasión en tu interior por compartir el Evangelio de Cristo con todo aquel que Dios ha puesto en tu vida. Cada miembro de tu familia que no está siguiendo a Cristo. Que pases horas y horas y horas orando que Dios traiga a esa persona al fin de sí mismo. Que Dios abre las puertas para que puedas compartir el amor de Dios con ellos. Cuando saboreas el pan y el jugo, pide al Espíritu Santo que abre la puerta para que puedas compartir el amor de Cristo con tus compañeros en el trabajo. Que el Espíritu Santo empiece a mover con convicción, que le empiece a poner preguntas en la mente de tus compañeros, que abra la oportunidad que le puedes demostrar el amor de Dios y compartir lo que Cristo ha hecho por ellos. Cuando escuchas la música y tomas el pan y el jugo, pídale al Espíritu Santo que abre la puerta para que puedas ir a tus vecinos, a tus amigos, a compartir el amor de Dios. Y no importa si ellos están viviendo como un buen cristiano. Deja que el Espíritu Santo arregle lo malo en su vida. Ámalos con el amor de Cristo. Llévale el buen mensaje de lo que Cristo hizo por ellos en la cruz. Y oren y cuenten y demuestren el amor de Dios hasta que ellos eligen seguir a Cristo como Señor y Salvador. Si no memorizas otro versículo, si no tomas otro estudio bíblico hasta que mueras, yo preferiría que tomaras ese tiempo orando y celebrando y pidiendo que Dios te dé oportunidad para compartir el Evangelio con los demás. Y cuando se rindan al señorío de Cristo, es ahí entonces cuando empiezas a estudiar, a enseñar, a discipularles a ellos en cómo ellos pueden dejar que el Espíritu Santo los cambie desde el interior para afuera a ellos mismos, para que ellos puedan ir y hacer lo mismo con sus amigos, sus compañeros, sus familias. Amén. Señor, nosotros rindamos todos nuestros deseos a ti esta mañana. Señor, queremos volver a lo básico del Evangelio. Como Cleofás esta mañana, Señor, danos una pasión para compartir la buena noticia de que tú has muerto y resucitado de entre los muertos, cumpliendo profecía de siglos. Tú eres el Mesías, tú eres el que perdona todo pecado y redimes todo pecado, cambiando la vida del individuo, Señor, que rinda su vida a ti, dándoles vida eterna, dándoles el derecho de ser llamados hijos e hijas del Señor de señores, que un día veremos la gloria de Dios y pasaremos la eternidad en la presencia de Dios. Revive esa pasión en nosotros, Señor, porque hay un mundo alrededor de nosotros que está muriendo, no solo físicamente en este mundo, pero están muriendo por una eternidad sin que cambien, sin que rinden sus vidas a tu señoría, Señor. Así que, Señor, mientras celebramos la cena del Señor, como tú nos mandaste a hacer cuando estabas en la tierra, Señor,
Ponga tu Espíritu Santo en nosotros y revive esa pasión y denos la oportunidad de compartir tu amor con todo quien conocemos que no te conoce a ti. En nombre de Cristo pedimos.